Unijóvenes. Gracias por unirse a nosotros al tercero de nuestros webinars de Unijuventud. Estamos contentísimos de que estén aquí con nosotros y para quienes están uniendo a través del live stream de Facebook, pues muchas gracias por estar con nosotros. Hemos tenido muchísimo apoyo en esta serie de webinarios que hemos estado realizando. Hemos podido debatir algunos temas muy emocionantes y compartir perspectivas sobre temas como el teletrabajo, el derecho a la desconexión o la salud mental de los jóvenes trabajadores. Además, hemos podido discutir qué significan, qué impacto están teniendo en los jóvenes trabajadores y, lo más importante, es qué pueden hacer los sindicatos para protegernos. Hoy vamos a tener un tema muy importante que ha estado dándole problemas a los jóvenes trabajadores, que es el trabajo precario. Desde 2008, desde la crisis de 2008, cada vez más personas en el mundo tienen formas precarias de empleo. Algunas estadísticas muestran que solamente en el Reino Unido la cantidad de trabajadores en contratos de 0 horas se ha multiplicado por más de 3. En México, 50% de jóvenes trabajadores entre las edades de 15 y 29 años no tienen ningún tipo de protección social. En Europa, el año pasado, la mitad de los trabajadores jóvenes tenían trabajo temporal. El trabajo precario tiene una incidencia muy fuerte en los jóvenes, no solo porque impacta sus condiciones de trabajo, pero también porque afecta a las familias y comunidades. Crea ciclos de pobreza que se extienden hasta la vida adulta y que tienen una gran incidencia en la manera en que se gana la vida y en su vida. Hoy vamos a hablar sobre las diferentes formas de trabajo precario según las regiones, porque lo que funciona en una región no necesariamente aplica en otras. Y hablaremos también del impacto que esto tiene en cada uno, en los trabajadores jóvenes. Tendremos también a Susana Puerto y a Drew Gardiner de la OIT, que presentarán los resultados de la encuesta que se ha realizado a nivel mundial sobre el impacto del trabajo precario en los jóvenes. Además, tendremos las voces de muchos de los miembros de nuestros comités en todo el mundo. De África tendremos al compañero Marimo Tiribanu de Zimbabue. De la región Asia-Pacífico tendremos a Prati Mabata de Nepal. De las Américas tendremos a Marco López de FUBA, Argentina, y a Paola Saldaña de FEDCUT, Perú. Y para Europa tendremos a Owen Fox representando a Mandate, Irlanda. Tenemos un orden del día muy emocionante para todos ustedes, pero quisiera recordarles un par de cosas antes de empezar. Lo primero, si tienen preguntas y respuestas, tendrán tiempo para plantearlas. Sin embargo, en la parte inferior derecha de su pantalla verán una sesión de preguntas y respuestas y las pueden escribir ahí. También pueden escribirlas en el chat y responderemos cuando llegue justamente el tiempo de preguntas y respuestas. Las presentaciones de este webinario se van a poner a su disposición a través de un enlace de Dropbox que compartiremos más tarde. Y bueno, también esto se está transmitiendo en directo en Facebook. Y no se olviden de seguirnos por todas nuestras redes sociales. Dicho esto, quisiera comenzar la palabra a nuestra primera oradora, al compañero Tiri de Zimbabue. Tiri, tienes que reactivar tu micrófono. Muy bien. Pues buenos días, compañeros. Muchas gracias por darme la oportunidad de ser parte de los panelistas. ¿Quieres que empiece con la presentación directamente? ¿Ahora me escuchan? ¿Marta? Bueno. Muy bien. Pues miren, esta es la estructura de mi presentación. Voy a definir qué es el trabajo precario, las formas y las características que asume, las tendencias comunes del trabajo precario en nuestra región, que es África,
y luego el impacto que tiene en los jóvenes trabajadores. ¿Cuáles son los sectores más afectados por el trabajo precario? Y después voy a presentarles algunos testimonios de jóvenes que han explicado su trabajo clasificado como precario. Después también presentaré algunos estudios de casos. La OIT define el trabajo precario como trabajo que es incierto e inseguro. Los empleadores transfieren los riesgos del trabajo al trabajador. También las responsabilidades que el empleador debería tener, pues también se las transfieren a los trabajadores. Hay otra definición publicada por el FMI en la publicación llamada Metal World de 2007, que decía: el trabajo precario describe los tipos de empleo atípico. Normalmente se trata de empleos no permanentes, temporales, etc. Las características y formas del trabajo precario en África básicamente consisten en que hay incertidumbre sobre la duración del empleo, hay muchos posibles empleadores que se disfrazan y al final no sabes ni quién es tu empleador. Hay una falta de acceso a la protección social y a los beneficios sociales. Los salarios son bajos. Además, hay ataques a los sindicatos y hay muchos obstáculos para que uno se integre a un sindicato. No existen negociaciones colectivas y además los trabajos permanentes se reemplazan por trabajos con contratos temporales. Además, durante este periodo de la COVID-19, la mayor parte del tiempo o incluso todo el tiempo, los trabajadores precarios han trabajado sin EPIs. No hay tampoco ningún tipo de garantía o seguridad social para el trabajo precario. A veces no les han pagado sus salarios. Los trabajadores trabajan sin cobrar y siguen llegando a trabajar. Básicamente están subsidiando a los empleados. No tienen baja por enfermedad. Si uno se enferma, tiene que seguir trabajando. No se le da baja por enfermedad. No hay licencia por enfermedad. Las horas de trabajo tampoco son muy constantes, son muy irregulares. Uno nunca sabe cuándo se empieza la jornada laboral y cuándo acaba. También hay despidos arbitrarios. Algunas de las tendencias en la región son las siguientes. La OIT estima que de una muestra de 24 países africanos, 49% de los jóvenes trabajadores cobran menos de $1.25 al día y que 73% de estos trabajadores viven con menos de $2 al día. Pueden ver que es precario porque el salario que cobran los trabajadores precarios está dividido por día. Y los trabajadores jóvenes tienen que buscarse la vida con $1.25 por día, porque los salarios son bajísimos por la naturaleza de sus trabajos. El 53% de los trabajadores del África subsahariana tienen que sobrevivir con menos de $1 al día y el 80% de las personas afectadas son mujeres. Además, 85,4% de ellos
están sobreviviendo con menos de $2 al día. Nuevamente, la mayoría son mujeres. Otras tendencias comunes es que cuando una mujer se embaraza, la despiden. O sea, es un motivo de que pierda su trabajo. Incluso aunque tengan, bueno, porque suelen tener contratos de duración determinada. Es muy común en muchos de los lugares de trabajo. La idea también es maximizar los beneficios y no el bienestar de los trabajadores. La mayoría de los contratos son temporales, o sea, son de duración determinada y nunca se sabe si te van a renovar o no. No hay empleos permanentes. Asimismo, en nuestra región hay un gran movimiento contra los sindicatos. No quieren que nos organicemos, que nos integremos a sindicatos. En África, la mayoría de los sectores donde se encuentra el trabajo precario son la ingeniería, el sector químico, el sector del transporte, la agricultura, los gráficos. Ahí se encuentra presente las características de trabajo precario que he descrito. En los muebles y en el textil se encuentra también el trabajo precario, pero menos. La realidad es que la mayor parte de los trabajadores jóvenes se encuentran en una pobreza prácticamente perpetua. No tienen acceso ni siquiera a una pensión. Incluso una vez llegada la edad de la jubilación, no tenemos acceso a una pensión, con lo cual, aunque pases toda la vida trabajando, pues bueno, te encuentras abocado a la pobreza. Y es que, bueno, uno ni siquiera puede salir romper este círculo de pobreza estudiando, porque muchas veces los turnos son horarios tan peregrinos y tan desestructurados que no puedes ni siquiera seguir unos estudios organizados. Esto hace que además haya deficiencias en las capacidades, porque bueno, aunque uno tenga una serie de capacidades cuando se integra al mercado laboral, no hay ninguna manera posible ni de reciclarse ni de actualizar los conocimientos que uno tiene. Con lo cual, básicamente, te vas a mantener en el mismo nivel de capacidades que cuando comenzaste a trabajar. Por otro lado, hay problemas de acoso sexual. Esto afecta, evidentemente, mayoritariamente a las mujeres. No hay ninguna seguridad del empleo, no hay además ninguna posibilidad de que se unan a un sindicato. Y como no están protegidas, muchos superiores abusan de las mujeres. Está relacionado con lo que decíamos en las sesiones anteriores sobre la salud mental. Los trabajadores contraen enfermedades en el lugar de trabajo. Cuando uno trabaja muchas horas al día durante semanas, esto tiene un efecto sobre la salud, con lo cual hay muchas enfermedades profesionales, laborales. Por supuesto, la paga es bastante irrisoria, bastante pequeña y no hay prestaciones sociales. Casi todos los trabajadores a los que entrevistamos nos dijeron que sus jefes les piden que hagan determinadas tareas que después no les pagan. Es más, muchas veces les piden que hagan varias tareas a la vez. A veces se le pide a un mismo trabajador que desempeñe 3 funciones distintas sin que le paguen algunas de ellas.
Verán que la última intervención dice: yo soy un trabajador precario y a veces me piden que haga más camas y que arregle más habitaciones que los que tienen un contrato normal. A mí me piden que haga 15 camas cuando un trabajador con contrato solo tiene que hacer 9. Esta es la situación de muchos trabajadores que se encuentran en situaciones muy precarias. Tiri, muchas gracias. Vamos a dejar los estudios de caso para la siguiente ronda, cuando estemos hablando de las mejores prácticas. En todo caso, es una introducción muy buena al tema. Nos has presentado el trabajo precario en las distintas formas, así que muchas gracias por además hacer hincapié en la perspectiva de género y el impacto que tiene sobre las mujeres. Por ejemplo, lo que decías de las mujeres embarazadas en contratos de duración limitada, pues bueno, cuando se les acaba el contrato no se les renueva. Y esta es una práctica tan habitual en todas las regiones. En fin, muchas gracias. Cuando llegamos a la sección de buenas prácticas te devolveremos la palabra. Y de nuevo, si alguien tiene alguna pregunta para Tiri, las pueden colocar en la caja de preguntas y respuestas, las compartiremos cuando llegue el momento. Muchas gracias, Tiri. Voy a dar la palabra ahora a Marco, de las Américas, que nos va a hablar también del impacto que tiene el trabajo precario sobre la región. Marco, tienes la palabra. Bueno, gracias Marta. Hola, buen día compañeros, compañeras. Mi nombre es Marco, soy de Argentina, pertenezco a la Federación Única de Viajantes, soy miembro titular del Comité de Jóvenes de Uniaméricas y participamos también obviamente de la Red Argentina de Jóvenes. Yo quería empezar diciendo, no describir qué es el trabajo precario, porque creo que en su gran mayoría todos en esta actividad conocemos y Piri dio también digamos, un gran marco para entenderlo. Pero sí quería decir que, por ejemplo, el trabajo, por lo menos para nosotros, digamos, es un derecho humano. Y no solo porque nosotros lo creamos, sino porque la realidad es que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23. Entonces, para contextualizar esto, digamos, yo les voy a leer unos pequeños párrafos del artículo 23 como para que estemos todos en tema, y de ahí vamos a poder visibilizar qué es, digamos, la precariedad, ¿no? Porque si en una declaración de derechos humanos vemos que no se respetan estos puntos, entonces ya estaríamos hablando de precariedad. En el artículo 23, bueno, puntualiza que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Cuando hablamos de protección contra el desempleo estamos hablando de indemnizaciones o de algún pago por esta cuestión, cosa que en muchos lugares de la región no se da. Entonces, bueno, toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, ahí estamos hablando también de las cuestiones de género, raciales, que hoy, digamos, están en tapete. Ayer, de hecho, en Estados Unidos hubo una protesta en donde muchos trabajadores dejaban sus puestos de trabajo en protesta a la discriminación racial. Bueno, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Ahí hablamos de que los trabajadores tienen que tener protección social, los jóvenes, ¿no? Que en su gran mayoría en la región no está sucediendo, menos en estos momentos. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. También sabemos que, como decía Tiri, también en América Latina los jóvenes tienen muchos problemas con respecto a poder sindicalizarse, ya que las empresas muchas veces, las empresas terminan siendo perseguidos y por miedo muchas veces no se afilian a los sindicatos o ni siquiera intentan por ahí conocer cuáles son sus derechos. En esto venimos trabajando ya hace bastante tiempo, con el Comité de Jóvenes de América, con UNI,
en distintos países de la región, donde esto se ve, digamos, más, donde se ve más a flor de piel. Quería también dar unos datos. Estos datos, digamos, son de un estudio que ha hecho la OIT sobre el empleo joven en América Latina, y nos dice que, por ejemplo, en América Latina hay 9,4 millones de jóvenes desempleados, 23 millones no estudian ni trabajan, y más de 30 millones solo consiguen empleo en condiciones de informalidad. O sea, estamos hablando de un escenario bastante desalentador, y más teniendo en cuenta que estos datos son anteriores a la pandemia. Entonces, digamos, hoy ver esa tasa de informalidad ante un escenario adverso como el de la pandemia, termina como poniéndonos también en atención a que tenemos que redoblar los esfuerzos. También nos dice que la tasa de participación laboral de los jóvenes de 48,7 en 2020 ha estado, digamos, fue descendiendo en forma leve pero persistente desde el año 2000, o sea que el problema de la precarización y de la falta de empleo para los jóvenes viene ya desde hace tiempo y viene en escalada, digamos, viene subiendo, por lo menos en América Latina, ya que antes, digamos, cerca del 2000, la tasa de empleo de jóvenes era del 53,7%. O sea, esto, bueno, significa que en la actualidad hay más de 52 millones de personas entre 15 y 24 años en la fuerza de trabajo regionalmente, incluyendo a personas jóvenes ocupados y aquellos que están desocupados pero que buscan activamente trabajo. Bueno, la tasa de desempleo en América Latina juvenil prevista para el 2020 es del 18%. Esta proporción es más del doble de la tasa general y 3 veces más que la de adultos. O sea que siempre vemos que los jóvenes son los más afectados a las crisis, a la falta de empleo, inclusive en la precariedad. Los niveles de precariedad en los jóvenes son más altos que en los adultos. Bueno, en América Latina y en el Caribe, el 21,7% del total de jóvenes están dentro del grupo de los ninis, que son los jóvenes que no estudian ni trabajan, y bueno, esa tasa también fue creciendo. En el caso de las mujeres es mucho más alta, porque las mujeres, debido a que se encuentran siempre afectadas, digamos, a la desigualdad o a realizar tareas no remuneradas como de cuidados en el hogar y demás, no acceden o no pueden acceder a capacitación, a trabajo de tiempo completos y demás. Bueno, también hablando un poco de todas estas cuestiones y de la falta de oportunidades, o lo que hoy Kiri mencionaba y lo que Marta también mencionaba, digamos, no solo esto afecta a los jóvenes, digamos, de manera, digamos, en lo que es en frustración, en falta de empleo y demás, sino que también afecta en su salud. Y son jóvenes trabajadores que, digamos, en mayor o menor medida, cuando envejezcan, van a envejecer con una salud deteriorada. Los casos en Latinoamérica de precarización se dan en su mayor medida en las cadenas globales de valor, en las empresas, en las multinacionales que deslocalizan las tareas, en los falsos, digamos, se dan también de manera como falsos autónomos o monotributistas, en las agencias temporales de empleo, que fue un gran tema en la región, y en la Argentina también. Y bueno, y también se da, digamos, en los trabajadores que están fuera de todo marco legal, que por ejemplo en la Argentina comúnmente se llaman trabajadores en negro o trabajadores informales. De estos trabajadores, en los últimos datos en la pandemia, pudimos ver que el escenario realmente era caótico. En la Argentina, en un país de 40 millones de habitantes, se pidieron asistencia social al Estado por 9 millones, o sea, 9 millones de personas pidieron, y en su gran mayoría eran jóvenes.
porque muchos de los trabajadores de mayor edad ya percibían una jubilación o percibían algún otro beneficio que tenía que ver con alguna asistencia social que el gobierno daba. Entonces, nada, hoy vemos que es necesario que estemos atentos y que esta pandemia, digamos, no sea como el puntapié inicial para que a los jóvenes nos sigan precarizando o nos precaricen aún más en pos del progreso o de permitir o sea, que las empresas se excusen en que necesariamente tienen que flexibilizar aún más los trabajos de los jóvenes. Thank you, Marco. And thank you for giving us an insight on also what's Gracias, happening. Marco. Y gracias por contarnos también qué está pasando en la región, en las Américas. Cuando hablas del trabajo de los que trabajan por agencias, es un tipo de trabajo precario que está muy visible, muy patente en América Latina, que probablemente también exista en otras regiones. Supongo que, bueno, que se esconderán bajo otro tipo de nombres. En estas mismas líneas, quisiera pedirle a Pratima, de la región de Uniasia, si nos puede hablar de cuáles son las distintas formas de trabajo precario que se dan en su región y cómo afecta a los trabajadores jóvenes. Pratima, tienes la palabra. Muchas gracias, Marta. Namaste, compañeros y compañeras. Soy Pratima de Nepal, represento a UNIFIN y además acabo de ser la vicepresidenta para UNI Nepal Jóvenes. Hoy voy a hablar de trabajo precario y creo que para empezar hay que entender qué es el trabajo precario. Para mí, el trabajo precario es trabajo atípico que puede describirse como temporal, trabajo parcial, por temporadas, a pedido o cualquier otro tipo de empleo que no es típico. Es trabajo que es impredecible, no es estable y en el que la relación de responsabilidades y derechos de trabajadores y empleados no está bien definida. Tiene muchas desventajas como el de bajos salarios, la falta de representación y poca seguridad del trabajo. Los sindicatos no siempre están presentes. Podemos describir el trabajo precario en 4 dimensiones. La primera es temporal. Quiere decir que no tenemos la ventaja de la continuidad del empleo. La segunda es organizativa. Esto quiere decir que los trabajadores a nivel colectivo o individual no tienen control sobre sus condiciones de trabajo, como la intensidad, la seguridad laboral. Esta sería la dimensión organizativa. La siguiente dimensión es económica. La cuarta es que no hay protección contra despidos injustos, hay una falta de beneficios sociales, de protección social, no se tiene cobertura en caso de accidente laboral o protección ante un despido. Respecto a nuestra región, pues ahora mismo hay trabajo precario en todos los sectores, incluso en organizaciones como las ONG. Se basa y también hay mucha explotación de trabajadores migrantes. En Asia, el trabajo precario se ha convertido en la norma. Más del 50% de todos los trabajadores empleados en Indonesia y en Tailandia trabajan en trabajo precario. En el caso de Malasia es 1 de cada 4, mientras que en Filipinas 75% de esos trabajos pues son trabajadores informales y es más alto, incluso un 70 o 90% en países como Sri Lanka, India o Nepal.
Esto les da una idea de en dónde nos encontramos en el trabajo precario. Como yo soy de Nepal, les voy a hablar un poco del contexto de mi país. En Nepal vemos que en el sector agrícola hay muchos trabajadores autoempleados y trabajan por pagas diarias, por jornadas. Hay grandes segmentos de trabajadores como en la pesca, en la ganadería, en el sector cárnico, que trabajan de manera precaria. También las plataformas de transporte como Uber, que en Nepal se llaman Patao Turu, tienen muchos trabajadores precarios. En la construcción, en el artesanato, los trabajadores de la madera, los albañiles, los que trabajan en fábricas de tabiques, etc. En el sector del transporte hay una serie de trabajadores como conductores, ayudantes, etcétera, que también trabajan en la precariedad. Y hay otra serie de productos y servicios en otras empresas, pues que también trabajan de manera precaria. Los médicos trabajan por guardias, las enfermeras están subcontratadas. Muchos técnicos tienen contratos temporales por estaciones. Otros servicios como los peluqueros, las esteticistas, los zapateros, los sastres, los herreros, son todas suelen ser trabajos precarios. Vamos a hablar ahora de la manera en que el trabajo precario afecta a los jóvenes en nuestra región. Debido a la falta de protección social y de un salario decente, no tienen protección, no están cubiertos por las legislaciones nacionales del trabajo. Su salud se deteriora porque no tienen derecho a la salud y seguridad en el trabajo. Está aumentando la cantidad de problemas psicosociales. Los problemas de salud mental también son muy elevados. No tienen cobertura de seguridad social. En general, el impacto es muy negativo en su capacidad financiera. El trabajo precario tiene una incidencia aún más grande en los trabajadores jóvenes. ¿Por qué? Pues porque no tienen una gran motivación para ir a trabajar, no tienen el derecho de organizarse, de unirse a un sindicato, no pueden decidir sobre la duración de su jornada, no tienen poder de negociación. Siempre hay incertidumbre en el trabajo, los salarios son muy bajos, no tienen una representación eficaz, no se les aprecia. Y hay una gran fuga de cerebros y de músculo en nuestra región. Ese es un gran problema debido al trabajo precario. La precariedad es un enorme factor que contribuye a la brecha entre hombres y mujeres a nivel salarial. Vamos a hablar ahora de quiénes se ven más afectados por el trabajo precario en nuestra región. Pues son las mujeres y los jóvenes, porque son quienes predominantemente ocupan los trabajos precarios, mal pagados, y dentro de estos colectivos, pues las mujeres se ven más afectadas aún. Hay muchos estudios a nivel nacional o internacional que indican una sobrerepresentación de las mujeres en este tipo de trabajo. En general, tienen dificultades porque tienen que hacerse responsables por el cuidado de sus hijos y de las obligaciones domésticas. Por ello, tienen empleos que no les dan protección social, no tienen, por ejemplo, licencia por maternidad ni vacaciones pagadas.
A menudo, las trabajadoras precarias se les despide cuando se enteran de que están embarazadas. Mientras que la participación en el empleo de las mujeres ha aumentado en Asia-Pacífico, no quiere decir que tengan trabajos trabajos igualitarios. El trabajo precario es un enorme factor que contribuye a la brecha salarial entre hombres y mujeres. En Japón, las trabajadoras parciales ganan un 54% de lo que ganan los trabajadores a tiempo parcial. En Corea del Sur, el 70% de las trabajadoras ganan 43% que sus contrapartes, que son hombres. Vamos a hablar ahora del aumento de la precariedad después de la pandemia. Con la cuarta revolución industrial y la digitalización, el Internet de las cosas, junto con los efectos tan negativos de la pandemia sobre la economía y las empresas, pues ha surgido muchísimo trabajo precario, especialmente para los jóvenes. Habrá pérdidas de trabajo, sin duda, se reducirán beneficios, salarios, y con la existencia de tantas plataformas online, muchos jóvenes podrán entrar a este sistema para poder sobrevivir. Sin duda, el trabajo precario va a aumentar después de la pandemia. Esta pandemia es una oportunidad para los empleados para reducir salarios y usarlo como excusa. Los trabajos permanentes ya se están convirtiendo en trabajos de duración determinada, de tiempo parcial, etc. Los sindicatos son un reto para los empleadores. Los tiempos post pandemia serán muy difíciles para poder sindicalizar a los trabajadores. Quisiera añadir que el trabajo precario después de la pandemia va a aumentar. Pero nosotros, como sindicatos, tenemos una mayor oportunidad para organizar a los trabajadores. En esta pandemia, muchísimos trabajadores jóvenes están sintiendo la necesidad de organizarse, de sindicalizarse, porque se están enfrentando a muchísimos problemas. Entonces, yo creo que definitivamente el reto es muy grande, pero este reto nos ha traído una oportunidad de la mano, una oportunidad para organizar a más jóvenes y a más mujeres y que se sindicalicen. Muchas gracias. Gracias, Pratima. Una disculpa por el problema técnico, porque no podía proyectar su presentación en mi computadora y pues no pude compartirla, pero como les dije, todas las presentaciones estarán disponibles en un enlace que pondremos a disposición de todos. Muchas gracias por el enfoque que has compartido con nosotros sobre la región. Es muy valioso. Dicho esto, ahora, más que nunca, es el momento de que los sindicatos organicen e integren a más jóvenes y más mujeres a los sindicatos. Ahora quisiera darle la palabra a Owen de Uni Europa para que nos comparta la perspectiva europea. Hola compañeros, muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar en nombre de Uni Europa. Si bien no hay una definición aceptada universalmente de trabajo precario, se entiende que es toda aquella forma de trabajo que afecte o restrinja la capacidad de una persona, es decir, un salario insuficiente o no hay suficientes horas de trabajo o condiciones malas de trabajo y la falta de un sindicato. ¿Cuál es el objetivo del trabajo precario? Pues como siempre hay que ver quién sale beneficiado. Los empleadores constantemente están en los medios de comunicación con su propaganda diciendo que a los trabajadores les gusta la flexibilidad o que se adapta a los jóvenes o que, bueno, que así uno puede ser su propio jefe. Lo interesante es que pocas veces se sabe lo que opina el trabajador que está empleado de esta manera.
Lo que realmente sucede es que se está rompiendo el vínculo entre el capital y la mano de obra. Está circunnavegando las leyes, el código laboral, para tener costos más bajos de mano de obra. Es un método para alinear a los trabajadores y además dicen que, bueno, que un trabajador, cuando se dice que un trabajador feliz es un buen trabajador, lo han cambiado por un trabajador vulnerable es un trabajador obediente. Cuando uno no tiene suficiente comida en la mesa o cuando no sabes cómo vas a cubrir las facturas a final de mes, pues es bastante menos probable que causes problemas a los empleadores. Y para esto hay que acabar con los sindicatos también. Entonces, ¿cuáles son los tipos de trabajo precario? Pues hay muchos y cada año hay nuevos, pero les daré algunos ejemplos. Las becas, las pasantías. Normalmente, pues bueno, lo llaman como que estás aprendiendo en el trabajo. Lo que significa es que son trabajos en los que se necesita estar sumamente capacitado, con un sueldo muy bajo o básicamente sin sueldo, durante periodos extremadamente largos de tiempo. Los trabajadores por bolos, como los llamamos aquí, son aquellos que, bueno, pues como los de Uber Eats o de Deliveroo, o cuando uno es autónomo, eres tu propio jefe, pero en realidad se utiliza como método para no tener que extender ningún tipo de prestación. Después están los falsos autónomos, que es una práctica cada vez mayor en la construcción, en la televisión, en el periodismo, incluso en los círculos académicos. Cuando uno se le considera un subcontratante, trabajas para ti y pues de nuevo se evitan las distintas leyes, por ejemplo el pago a la seguridad social. Los trabajos a tiempo parcial involuntarios. Esto es algo muy habitual en los trabajos minoristas y en la hostelería. Es un trabajador que querría tener un contrato a tiempo completo, trabajar más horas, pero el empleador se niega y entonces contrata a una segunda persona también por contratos de menos tiempo. Cada vez hay de menos horas, cada vez hay más empleadores que recurren a esto. Y pues claro, si uno de estos trabajadores a tiempo parcial se levanta la voz, pues tienen muy pocas probabilidades de que acabe bien la cosa frente a al contratador. Después están los contratos de 0 horas. Son contratos de pues sí y cuándo, los contratos por obra o de semana en semana. Estos son los contratos que te dan sí, pero en realidad no se sabe si te van a necesitar o no. Entonces, estás ahí en reserva, pero no sabes si vas a tener suficientes horas. Después están los trabajadores migrantes. Nosotros somos la generación más viajada y más interconectada que ha existido nunca. Y si bien en el libre movimiento de personas y de mano de obra es algo bueno, los empleadores lo están aprovechando y lo que hacen es contratan a trabajadores precarios de otro país que quizá no sean del todo conscientes de cuáles son las prestaciones que le corresponden en las leyes del país. Y pues bueno, se dedican a recoger frutas o son los trabajadores de las fábricas cárnicas. Lo hemos visto en Europa, lo vulnerables que pueden ser. Por ejemplo, ahora en la COVID-19, como resultado de ¿Quiénes son los más afectados por el trabajo precario? Pues sabemos que son los jóvenes, los menores de 35 y, por supuesto, las mujeres, que tienen más probabilidades de tener menos horas, de tener un puesto poco remunerado y además tener horas poco seguras. Los trabajos migrantes, ya lo hemos dicho. Y luego, ¿cuáles son los efectos que tiene el trabajo precario? Pues la calidad de vida, de paga en paga, sin poder ahorrar absolutamente por si algún día pasa algo. En los costos de la vivienda, por supuesto aumenta el precio de los alquileres, acabas viviendo con tus padres y no te puedes permitir una vivienda pública. Después hay una inhabilidad, o sea, hay una incapacidad para planificar, porque claro, cuando tienes un empleo precario no puedes saber dónde vas a estar dentro de 5 años. También es más difícil organizarse colectivamente, sindicalizarse, y hay una competencia a la baja. Y los trabajadores pobres, es una generación entera
euskera, que ahora saben que lo tienen mucho sus padres. Aumentar el horario, porque entonces nunca. Crisis, guerras, colapsos económicos y en desastres ecológicos y naturales. Lo voy a dejar aquí. Tengo algunas buenas prácticas para más adelante si fuera necesario. Muchas gracias. They have more precarious employment and going into poverty for the future. And that has also a huge impact. I mean, I impact in the terms of housing. For example, for young workers, it makes it really, really hard for young people to start their own lives, you know, to build families, to have their own homes, precisely because they can't even afford, you know, in many cases, the rent. Salaries don't allow it. So it's definitely demoralizing. It's definitely something to look into. So thank you for that insight. So with this being said, and now that we have, you know, we have the different perspective from all of the different regions and how it shows, I would like to present to you Susana Puerto and Drew Gardiner from ILO, who will be presenting on their survey on youth employment and the findings of this survey. So Susana and Drew, the floor is yours. You're able to share the screen, so please go ahead. Fantastic. Do you hear me all right, Marta? This is Drew. Excellent. And Susanna, I know, is also with us, and but I know she won't be able to stay for the full presentation. Maybe she can also just give a quick hello. Yes, hello everybody. It's a pleasure to join you. We promised a short presentation, so that's why Drew will be speaking on our behalf, but I'll be here for a little longer and look forward to learning more about your work and your impressions from this survey particularly. Thank you. Excellent. So indeed, it's a pleasure for the ILO, and particularly the youth team in ILO, to join this webinar on precarious work in young people. And Marta and the whole Uni Global group, thank you. Thank you. We're honored to be part of this conversation and also to learn from you. You and Marco, the other presentations, this is very much food for thought for us, and thanks, and we'll be keen for further discussion and reflection with you guys on these issues. I'm going to share my screen now and hope you will all be able to see it. 1 second here, I get the technology right. And blow it up. Good. Indeed. So as Marta pointed out and Susanna iterated, como ha dicho Marta y ha destacado Susana, y hemos hecho una encuesta sobre la juventud y la COVID-19. Voy a presentarles algunos de los resultados. No sé si tenemos 10 minutos, Marta. En todo caso, esta es una colaboración que hemos llevado a cabo con otras organizaciones como la Comisión Europea, el European Youth Forum, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, AIESEC International y el Departamento de Juventud e Infancia. Y estos dos últimos son grandes organizaciones de la juventud que colaboran estrechamente, en particular en las tareas de divulgación de los resultados con los jóvenes. Es un estudio, una encuesta que se ha hecho en línea y los resultados, por tanto, tienen que interpretarse teniendo en cuenta la modalidad que utilizamos para obtener las respuestas. Rápidamente, una presentación, una introducción del movimiento Decent Jobs for Youth, trabajo decente para los jóvenes. Quizá algunos lo conozcan, otros no. Sé que UNI ha estado enviando enlaces. En todo caso, aquí en este enlace que ven en pantalla encontrarán más información y yo les invito a todos a que visiten nuestra plataforma.
Nuestro objetivo es conseguir que haya trabajo decente, empleo decente para los jóvenes. Esto encaja bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. En esta plataforma compartimos recursos porque nuestro objetivo es estar en condiciones de proponer soluciones. ¿Cuál es la situación que están viviendo los jóvenes en el mercado laboral en el marco de la COVID? Nosotros planteamos esto en torno a un triple choque, llamamos nosotros. En realidad son tres ámbitos de alteraciones, por así decirlo. Por supuesto, los problemas en la educación, la interrupción de la educación y la capacitación, porque las escuelas se cerraron. Creo que llegó un momento en el que prácticamente el 80% de los estudiantes se vieron afectados por interrupciones o por cierres de las escuelas. También hay una mayor dificultad para acceder al mercado laboral y esta es una vulnerabilidad muy tangible. O sea, a los jóvenes ya les estaba costando acceder al mercado laboral y esta crisis no va a hacer más que agravar estos efectos. Y el tercer choque, por así decirlo, es la enorme pérdida de puestos de trabajo y de ingresos. Esos son los tres pilares en torno a los que se estructura la encuesta. Contexto. Cuando comenzamos la encuesta, todavía no habíamos llegado al pico, por así decirlo, de la crisis de la COVID. Me gustaría que todos echaran un poco la vista atrás y que pensaran en qué situación estaban en abril o mayo, entre el 21 de abril y el 21 de mayo de este año. Para que se hagan una idea, en ese momento los números de casos se están multiplicando por 2. En casos, no en muertes. Para que se hagan una idea de cómo está afectando a los jóvenes las respuestas de algunos gobiernos, 9 de cada 10 de las personas que respondieron dijeron que vivían en países en los que se había cerrado de un modo u otro el mercado, los puestos de trabajo. Y aquí a la derecha vemos que en algunos países se había reducido los cierres. Es decir, con el paso del tiempo a los jóvenes les afectaba menos, pero aún así, en términos generales, un amplísimo porcentaje de jóvenes se veían afectados por los cierres laborales. Por tanto, como decía, fue una encuesta en línea. Esto significaba que prácticamente cualquier joven que recibía el enlace podía acceder a él y responder. La encuesta estaba disponible en 23 idiomas. Se promocionó a través de nuestras redes sociales y las redes de jóvenes. Se intentó crear un efecto bola de nieve, es decir, que aquellos que respondían pues tenían la posibilidad de transmitirlo, divulgarlo a sus redes de sus amigos. Se tardaba unos 10 minutos en completar, estas encuestas siempre tienen que ser lo más breve posibles, y también se limitaban algunas de las variables clave. Sabemos que a veces, pues bueno, se limita, la tasa de respuesta está limitada, pero bueno, es bastante buena, es como un 65%, lo cual si se compara con otros es bastante robusta. ¿Cuál fue la muestra? Pues limitamos la respuesta a los jóvenes entre 18 y 34 años. Lo que queríamos era intentar comparar algunas cohortes de edad y poder comparar si los más jóvenes respondían igual o distinto a los mayores. En todo caso, recibimos respuesta de todos los grupos de ingresos y de la gran mayoría de países, de 112 países. O sea, 112 países participaron en la encuesta.
la representatividad siempre es un problema para las encuestas en línea. Lo que podemos decir en este caso es que esta encuesta era más representativa de los jóvenes que trabajan y que la mayor parte de ellos tenían estudios universitarios, seguidos de los estudiantes. De nuevo, tenemos que entender bien los resultados de esta encuesta en términos de representatividad. Es decir, representa más bien a una población pues, con cierto nivel de ingresos. Al mismo tiempo, se han ponderado las respuestas. De esta manera, se intenta corregir los sesgos de género y también de tamaño de la población de los países de los que obtuvimos respuestas. Entonces, vemos, por ejemplo, que es un estudio bastante representativo. ¿Cuáles son los resultados? Que esto es lo más importante. Lo que vemos aquí, esta es nuestra variable clave. 1 de cada 6 dejaron de trabajar cuando empezó la pandemia. O sea, el 17%, y quizá, pues bueno, en aras de la transparencia, para que lo tengan claro, esta variable incluye 2 variables a su vez. Uno es que son los jóvenes que han perdido su puesto de trabajo, o sea, que lo han perdido para siempre, pero también incluye a aquellos que, bueno, se les ha reducido el número de horas de la cifra que tenían antes y que ahora ha pasado a ser 0 desde que empezó la crisis. Estos son, pues bueno, a veces los que están en ERTE o en algún procedimiento de regulación de empleo. Depende del acuerdo que tengan con los trabajadores. Hay también una correlación con la edad. Parece que mientras más jóvenes son, más afectados se ven. Los sectores más vulnerables por ocupación, bueno, en nuestro caso no hablábamos de sectores, sino de ocupaciones. Le preguntábamos a los jóvenes en qué trabajaban. Podemos decir que los jóvenes en ocupaciones como servicios, ventas, trabajos de apoyo administrativo o más manuales y de oficios se han visto más afectados. De hecho, se han visto afectados en un 10% más que el promedio general. Aquí voy a pasar un poquito más rápido por esta diapositiva. Las horas de trabajo se han visto muy afectadas. La OIT ha estado usando las horas de trabajo como la principal variable. De hecho, el monitor del COVID-19 que salió ayer o hoy usa precisamente la reducción en horas trabajadas como resultado de la crisis. Este dato, a su vez, se convierte en un equivalente de trabajo completo para hacer las mediciones. Aquí lo que vimos es que las horas de trabajo de los jóvenes se han reducido en una cuarta parte. Por ejemplo, en un día de trabajo de 8 horas, los jóvenes están trabajando 2 horas menos. 2 de cada 5 jóvenes, o sea, el 42%, también reportaron una reducción de ingresos. La productividad se ha visto muy afectada. Esta es una autoevaluación de la medida de productividad. A su vez, hay algunos efectos de género, quizás no los que ustedes esperarían. Nuestros hallazgos muestran que los efectos a corto plazo han afectado más a los hombres. Pero también depende mucho de la ocupación. Cuando hicimos la corrección de diferencias entre ocupaciones entre hombres y mujeres, vimos que algunas de las diferencias se reducían o desaparecían. Cuando estudiamos la diferencia entre los países de ingresos bajos y medios, vimos mayores reducciones
en horas, ingresos y productividad en los países de rentas bajas y medias. La educación también se ha visto muy afectada, pero yo creo que esto es obvio. Contamos con hallazgos un poco más profundos en esta área de educación. 1 de cada 6 jóvenes vieron que su capacitación o su educación se detenía por completo. Muchos estudiantes han podido recurrir a la educación a distancia, en línea, o a que sus profesores les manden tareas para realizar en casa. Pero no ha sido posible en todos los países. Por eso hablamos de una división digital, porque aquí la conexión o el acceso a Internet pues es determinante y vemos una gran diferencia entre países de rentas altas y bajas en cuanto a la disponibilidad de canales alternativos para seguir con la educación. También medimos la salud mental o el bienestar mental. El hallazgo fue importantísimo. Utilizamos una herramienta para medir el bienestar mental que se llama la escala de Short-Barwick-Edinburgh de bienestar mental. Hay una puntuación basada en las preguntas, a 7 preguntas, y vimos que 1 de cada 2 jóvenes posiblemente se ven afectados por ansiedad y depresión. El bienestar mental depende mucho también de la actividad a la que te dediques. Los jóvenes que siguieron estudiando o trabajando se vieron menos afectados. El nivel de riesgo de aquellos que vieron su educación o su trabajo interrumpido casi se duplicó. Lo interpretamos así. Si has sido capaz de continuar con tus estudios o tu trabajo, habrás visto que se equilibraba un poco, que se compensaba el impacto en la salud mental. Se me está acabando el tiempo, pero para algunos de los participantes en esta llamada quizás sea importante esta diapositiva porque trata de derechos. La conexión del orador se pierde por momentos. Bueno, pues aquí se pueden ver las distintas áreas de derechos sobre los que encuestamos a los jóvenes. Por ejemplo, el derecho al tiempo libre, a la participación en asuntos públicos, el derecho a la libertad de culto, a la información, a la privacidad, a la vivienda, a vivir sin violencia y a la asistencia jurídica. Por ejemplo, aquí para los gobiernos, los sindicatos y los empleadores, existe es inevitable que no hay impacto en los derechos a la hora de imponer las cuarentenas y que se tienen que quedar en casa. Por ejemplo, sabemos que el derecho al tiempo libre se verá afectado, el derecho a la movilidad se verá afectado. Al mismo tiempo, hay efectos muy drásticos en estos derechos y los jóvenes lo han expresado, no solo respondiendo a esta pregunta, sino también con las respuestas que dieron a una pregunta de libre respuesta que pusimos en la encuesta. Vimos principalmente que se veían muy afectado el derecho a participar en asuntos públicos, casi un 30% lo indicó. El derecho o la libertad de culto también se vio muy afectada. Aquellos que se identificaban como minorías
étnicas vieron que o contestaron en esta pregunta que este derecho se había visto más afectado. Pudimos también hacer una tabulación cruzada con algunas otras medidas demográficas, como por ejemplo, eres casado, tienes hijos, y vimos un creciente efecto en las parejas o quienes viven en familia que se ven más afectados en su derecho a vivir sin violencia. Es un poquito difícil interpretar esa respuesta, pero sí que vimos un aumento de la violencia doméstica, en el hogar, intrafamiliar, y que esto a su vez será un efecto de las medidas de confinamiento. Me voy a saltar una diapositiva para llegar a las últimas ya. Como les dije, tuvimos algunas preguntas de libre respuesta en esta encuesta. Se las puse aquí. Le pedimos a los jóvenes que recomendaran lo que ellos harían si estuvieran a cargo de establecer algunas de las medidas públicas. Y recibimos algunas sugerencias muy detalladas y relevantes. Por ejemplo, algunos pedían que existiera una renta básica universal, por lo menos de manera temporal, o que se tuviera acceso a tener ayuda psicológica, o que hubiera más acceso a la educación online, que los lugares de trabajo pudieran abrir más rápido, dándole o implementando medidas de seguimiento y de mapeo. Otros dijeron que estaban luchando contra la desinformación y las noticias falsas con relación a la pandemia. Por último, Marta, voy a acabar con esta diapositiva. La OIT propone un marco de política para los interlocutores sociales para que empiecen a debatir sobre la mezcla de políticas que les gustaría implementar, y está en torno a estas 4 áreas que aparecen aquí. Hay mucha más información en la página web de la OIT y en la ILO Policy Brief, que pueden ver abajo a la derecha de esta diapositiva. Por un lado está el apoyo a la economía, a las empresas, al ingreso, proteger los empleos, que haya apoyo psicológico, EPIs o EPPs para que las personas puedan volver a trabajar. Y el principio, uno de los principios fundacionales de la OIT que tenemos que reforzar, que es el diálogo social para responder a esta crisis y como resultado de esta crisis. Ello incluye, por ejemplo, la promoción de los derechos de los jóvenes, no solo en el empleo, sino en general. Y este tema que creo que Marta, tú mencionaste, o alguno de los otros panelistas, que es el derecho a la desconexión. Aquí se los dejo y estaré encantado de responder a cualquier pregunta que tengan, o si tienen algún comentario, también estaré encantado de escucharlos. Muchas gracias a Drew y a Susana por esta presentación. Yo creo que los resultados de esta encuesta nos dan un panorama muy claro sobre la manera en que la pandemia afectaba a los jóvenes trabajadores en todo el mundo. Antes de abrir el foro para preguntas y respuestas, quería pedirle a todos los participantes que estén escuchando, que es la siguiente. Si tienen preguntas, por favor, utilicen el chat o la función de preguntas y respuestas. También, si tienen alguna recomendación para la OIT sobre cómo podemos trabajar juntos para mejorar las políticas de empleo para los jóvenes, si tienen alguna sugerencia, este es el momento. Somos receptivos y en realidad esto es para ustedes. Quiero empezar haciéndote una pregunta a ti, Drew.
porque mencionaste algo que es muy relevante. Has hablado sobre los distintos impactos de la pandemia. ¿Viste si en la encuesta cuál podría ser el efecto a largo plazo de la pandemia, cómo va a transformar o afectar el mundo del trabajo y cómo va a afectar a los jóvenes trabajadores? Como Susana está aquí también, a lo mejor ella nos puede ayudar. O a lo mejor yo empiezo y si luego acabo, pues ella puede completar. La respuesta corta es no. Supongo que la respuesta más sencilla es que a la luz de nuestra evaluación del efecto sobre los jóvenes en crisis anteriores, no, la recuperación no se va a dar a corto plazo. Da la sensación de que para los empleadores el último en llegar es el primero en marcharse. Eso es lo que hemos visto. Eso fue lo que sucedió en 2008 con la crisis financiera. Los efectos a corto plazo sobre el empleo de los jóvenes fueron enormes. Las cifras de empleo, las medias, antes de la crisis financiera de 2008 todavía no se han recuperado hasta los niveles anteriores. Así que bueno, yo creo que va a ser difícil si esto sirve como indicación y creo que, pues bueno, por eso tenemos que concentrarnos en este grupo de población y creo que por eso tenemos que crear marcos políticos que, bueno, que se mantengan, que se sostengan, que sean sólidos en función del contexto político y cultural. Susana. Sí, Drew ha mencionado estos 3 canales a través de los cuales pensamos que la pandemia va a afectar más a los jóvenes, pero puede haber más. De hecho, lo que hemos constatado es que hay una correlación muy estrecha entre la recesión y el desempleo, pero no es solo una correlación haciendo que aumente el desempleo juvenil, sino que también entra en juego la duración de esas consecuencias. Da la sensación de que las consecuencias duran más si se comparan con los efectos de la recesión en el desempleo de los adultos. Con lo cual es difícil, es realmente muy duro. Y pues bueno, sin datos, sin saber exactamente qué está sucediendo hoy por hoy, creo que esa es nuestra previsión. Esos van a ser las vías de transmisión. Ahora, nosotros nos encantaría poder colaborar con nuestros asociados para poder examinar los datos después de la COVID. Es evidente que no todos los países tienen los datos hoy por hoy en la mano y estamos esperando que nos lleguen algunos de los estudios sobre la mano de obra para ver dónde están esas bolsas de vulnerabilidad, para ver cuáles son los más afectados. Pero bueno, en fin, todo el mundo lo dice, pero es que es verdad. Es una crisis sin precedentes, porque es un choque para la oferta como para la demanda, tanto para la oferta como para la demanda. Esto es algo que no habíamos visto nunca antes. Con lo cual, pues bueno, las vías de transmisión que hemos presentado ahora son básicamente la punta del iceberg. Es solo lo que podemos ver. Es solo, pues bueno, lo que nosotros podemos anticipar como efectos de la crisis económica que producirá esta pandemia. En la última diapositiva, Drew mencionó una serie de prioridades políticas. Lo que propone el sistema de las Naciones Unidas es mucha solidaridad y cooperación, porque tiene que haber muchísima coordinación y en particular en cuanto a las políticas fiscales para que se realicen las inversiones adecuadas, para destinar los recursos de tal manera que tengan un impacto directo sobre los resultados en materia de empleo de los jóvenes. Ya lo saben,
evidentemente el joven, el más joven, no siempre es el primero en el que uno piensa cuando hay que ayudar a alguien en una crisis. Suele venir esto a posteriori. Así que tenemos que prestarle atención a esta cuestión para crear ya una mentalidad que haga que nos centremos inmediatamente en el empleo de los jóvenes cuando los gobiernos se sienten a elaborar sus políticas de empleo o incluso el espacio fiscal de que disponen para apoyar la creación de empleo. Esto es evidentemente solo una parte de la ecuación. Hay otras formas de invertir y realmente tenemos la esperanza de que a través de estas inversiones y de estas recomendaciones se pueda acortar la duración de la recesión o por lo menos la duración de los efectos negativos sobre los jóvenes. En todo caso, como decía, nosotros prevemos que los efectos serán muy negativos, pero tenemos que saber algo más sobre estas consecuencias. Necesitamos saber qué está sucediendo en sus países, en sus regiones. Esto es lo que va a enriquecer y fundamentar el consejo que nosotros le demos a los gobiernos y a los interlocutores sociales. Y dicho esto, voy a despedirme y voy a pasarle la palabra a Drew si hubiera alguna pregunta más. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias por tu contribución. Y gracias por haber venido. Quería retomar algo que ha mencionado Susana y que es muy interesante, a saber, colocar a los jóvenes en el centro del desarrollo de las políticas. Ese es el motivo por el que comenzamos a tener estos webinarios, porque queríamos pues, sensibilizar sobre la importancia de que los jóvenes estén en las mesas de negociación, en los debates, para así construir el futuro que queramos. También ha hablado de solidaridad, que es una palabra que a nosotros nos gusta mucho. Así que nos ha gustado mucho esta respuesta. Danis, en Indonesia, hace una pregunta. Danis dice, una parte importante de la crisis laboral actual es la dificultad para los jóvenes de acceder y sobrevivir en el mercado laboral. Para los que tienen un puesto de trabajo, el problema suele ser la calidad. En Indonesia se estima que hay mucho más desempleo de los jóvenes que de los adultos. ¿Qué hay que hacer para superar estas dificultades? Voy a darle la palabra a los miembros de nuestra mesa redonda, a nuestros expertos, por si alguien quiere responder. ¿Quién quiere responder esta pregunta? ¿Owen? Sí, muchas gracias. Hay una correlación directa entre la membresía en los sindicatos y las condiciones de trabajo. Si los jóvenes se están encontrando condiciones de trabajo peores que en la generación anterior, verán que también hay menos de ellos en los sindicatos. Así que yo el mejor consejo que puedo dar es organizar, sindicalizar la mayor cantidad de personas posibles. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Owen. Tenemos una segunda pregunta de Argentina. ¿Qué características deben tener las leyes para que los jóvenes tengan un acceso adecuado a un primer puesto de trabajo? ¿Y cómo podemos hacer para que la voz de los jóvenes sea escuchada? ¿Quién quiere responder a esta pregunta? ¿Qué características debería tener una ley para el acceso de los jóvenes a un primer trabajo? Marco y Pratima están pidiendo la palabra. Marco, adelante y después Pratima. Bueno, no, yo creo que la realidad es que hoy tenemos que tener una visión global, ¿no? No podemos pensar solamente en los marcos regulatorios internos, porque muchas veces ya nos ha pasado que generalmente esas leyes son dictadas en favor de la precarización. Tuvimos las experiencias, por ejemplo, en Chile con el Estatuto Joven, también tuvimos la experiencia en Perú con la ley Pulpin, que fueron muy resistidas por los sindicatos, por los jóvenes, también por las organizaciones estudiantiles. Creo que muchas veces cuando esto sucede,
es como institucionalizar a veces la precarización. Entonces me parece que el ámbito es, por ahí debería existir alguna especie de recomendación. Creo que OIT podría también trabajar en eso, digamos, en el diálogo social, y crear alguna especie de recomendación como para crear derechos básicos. Porque generalmente cuando siempre se nos adelantan las grandes corporaciones. Y hasta ahora no hay, por ejemplo, en la región, una ley a la medida de los jóvenes, porque tampoco son los jóvenes los que los crean. Entonces, a veces por ahí estaría bueno pensar que en los congresos y demás haya comisiones de jóvenes y de jóvenes trabajadores, que los sindicatos puedan tener la palabra también, para avanzar hacia una ley o avanzar hacia un marco regulatorio que contemple todo. Hoy la verdad es que no podemos tener solamente una visión interna de la cuestión, sino que la visión debería ser global. Y creo que en eso estamos trabajando. Los sindicatos globales se están ocupando de eso, en acuerdos marcos, pero bueno, estaría bueno también que desde OIT, así como se avanzó en el convenio 190, también se pueda avanzar hacia por ahí una recomendación que sea efectiva en regular por lo menos pisos básicos de derechos para que los jóvenes trabajadores al acceso al primer empleo no siempre sea por la experiencia, para ganar experiencia y que de esa manera siempre nos terminen precarizando. Hoy en el mundo el acceso al primer empleo significa precarización laboral. ¿Por qué? Porque no tenemos experiencias, porque supuestamente es como un intercambio, bueno, yo te contrato, vas a adquirir experiencia para acceder a un mejor empleo o posiblemente dentro de nuestra empresa acceder a un mejor puesto de trabajo y no se nos asignan los derechos convencionales que muchas veces tenemos por nuestros sindicatos o no se ajustan a las leyes regulatorias por ejemplo en la Argentina, de la ley de contrato de trabajo. Esto tiene que ver también con que generalmente los primeros empleos se dan en las grandes corporaciones. O sea, tenemos empresas como, no sé, Starbucks, McDonald's, todas estas empresas que tienen sedes en todo el mundo, en todas las regiones, o también, por ejemplo, acceden a trabajos recontra precarizados, como por ejemplo los trabajos de plataforma, como podemos ver, no sé, Uber, Rappi, Globo, y las distintas empresas que generalmente se van dando en todo el mundo. Me parece que hoy la visión debería ser global, porque el mundo avanza hacia eso, y de hecho las corporaciones son eso. Entonces, me parece que la respuesta va por ahí. Muchas gracias, Marco. Drew, creo que bueno, de aquí se pueden sacar algunas ideas. Que bueno, podría ser una buena idea tener comités de juventud alternativos dentro de estos grandes comités en los que puedan participar los jóvenes. Yo sé que muchas empresas los han llamado algo así como juntas paralelas o comités paralelos, para que sean paralelos, alternativos sí, pero que al mismo tiempo permita a los jóvenes estar ahí, que se escuche su voz. O sea, no es algo que caiga desde arriba de manera totalmente vertical, sino que, bueno, se les permite también participar en estos procesos. Así que sería una buena idea. No sé, ¿quieres añadir algo? ¿No? Sí, es verdad, es un comentario muy bueno, una buena recomendación. Tomamos nota. Creo que además esto nos da la oportunidad de, bueno, replantearnos las cosas. Cuando hablamos de la mesa donde se toman las decisiones, y bueno, yo no sé de casos que se haya hecho a escala internacional, y de hecho yo no sé de ninguna ley, aunque yo no soy experto en normas internacionales del trabajo, no es mi ámbito de competencia, pero que yo sepa no hay ninguna ley específica sobre el empleo de los jóvenes en las que se haya reflejado una idea como esta tan innovadora.
un ejemplo de una recomendación que hacemos con frecuencia y que además me parece que es muy pertinente y quizá Owen o alguien de Europa lo conozca, es la garantía de los jóvenes, la garantía de juventud. Por supuesto, esto se ha aplicado con distintos grados de éxito, pero bueno, hay algunos que sí que, en algunos casos sí que ha funcionado bien. Lo que dice esta garantía de los jóvenes o de juventud es que si tú te encuentras en una situación de nini, es decir, que no tienes ni empleo ni trabajo, ni empleo ni estudios, te garantizamos que en un periodo de 4 meses o tendrás un puesto de trabajo o algún tipo de pasantía o de aprendizaje donde puedas aprender en el lugar de trabajo, o si no, tendrás que retomar los estudios. De hecho, la Unión Europea acaba de anunciar una nueva fase de esta garantía para los jóvenes, que viene a ser básicamente el mismo paquete de medidas, es decir, se le pide a los gobiernos europeos que en un periodo de 4 meses se les brinde a los jóvenes una de estas 4 posibilidades, pero se ha ampliado los criterios. Antes se limitaba a los 24 años, creo que era de 15 a 24 y ahora es de 15 a 29 años. Y además también se ha centrado más en que haya intermediarios o que haya mediación, que haya algún tipo de asesoramiento laboral para encontrar trabajo. Pero esto no es una ley, no es más que una medida política que se está adoptando en la Unión Europea. Pero bueno, es un buen ejemplo, que me parece que es una buena contribución. Pero ese tipo de políticas o de ejemplos se pueden también tomar del nivel de Unión Europea y aplicarse a través de acuerdos de negociación colectiva. Bueno, no sé, me estoy adelantando un poco porque ahora lo vamos a hablar en mejores prácticas. Quería darle la palabra a Pratima porque quería hacer un comentario sobre este punto. Pratima, tienes la palabra. Muchas gracias, compañera Marta. Lo que quisiera añadir es lo siguiente. Necesitamos implicar más a los jóvenes en la negociación colectiva, porque conforme hacemos negociación colectiva podemos garantizar nuestros derechos y nuestras responsabilidades. Respecto a los procesos legislativos, creo que organizar al sector informal. Necesitamos pedir un sistema que podamos crear en nuestros países, porque en muchos países no podemos llegar a organizar al sector informal. Yo creo que ese es un paso enorme que tenemos que tomar para organizar a todos esos trabajadores precarios, especialmente a los jóvenes. Así podremos implicarlos más en el movimiento sindical. También creo que tenemos que implicar más a los jóvenes en los procesos decisorios, porque eso siempre nos hace falta. Podemos invitarlos a nuestras organizaciones, hacer que se integren a los movimientos, pero luego no los hacemos participar mucho en la toma de decisiones. Hay que darles más poder. Quizás a través de actividades relacionadas con la juventud. Después, no solo se trata de garantizar sus derechos, sino también sus responsabilidades, porque siempre van de la mano. Quizás no nos salgan bien las cosas a la primera siempre, por eso tenemos que darle más capacitación a los jóvenes que formen parte del sindicato, que sean pacientes, a que sepan que a veces esto lleva tiempo. Pero bueno, simplemente para finalizar, mi conclusión es que hay que organizar, organizar y organizar. Esperaba que dijeras eso, Pratima. Dijiste una cosa que es muy potente y muy cierta, que es la de darle la oportunidad a las personas de que hablen, pero también la responsabilidad de que tomen decisiones, de que sean parte del proceso. Yo creo que ese es un mensaje muy valioso. Acabas de abrir la puerta para hablar de negociación colectiva. O sea que vamos a dar paso a la siguiente sección, que son mejores prácticas. Ya hablamos sobre trabajo precario, sus incidencias, la manera en que el trabajo precario ha estado aumentando durante la pandemia
Y hemos escuchado que esta situación va a hacer sentir sus efectos durante mucho tiempo. No vamos a decir que por siempre jamás, pero sí durante un largo periodo. Y de que va a afectar más a jóvenes y a mujeres. La pregunta ahora es, ¿qué están haciendo los sindicatos alrededor del mundo para luchar contra las formas precarias de empleo y para proteger a los jóvenes trabajadores? Con esto quisiera volver otra vez a África. Tiri, tienes la palabra. Muchas gracias, Marta. No sé, Marta, si me pudieras poner otra vez mi diapositiva porque yo tenía precisamente una sección a este respecto. Bueno, pues voy a empezar mientras me la pones. O bueno, a ver, aunque sea sin diapositiva. Sí, Tiri, estoy en ello, pero puedes empezar. Gracias. Yo tengo dos estudios de caso que iba a presentar. Uno es de Zimbabue, de mi sindicato, y el otro es de Sudáfrica, que es un sindicato que se llama NUMSA. Hace poco NUMSA tuvo un gran avance porque muchos de los trabajadores trabajaban a través de intermediarios y eso es un reto muy grande en África porque el empleado está sujeto, digamos, a tener dos relaciones con el empleador. Uno es con el intermediario y otro con el empleador que es el dueño del lugar donde trabajan. Entonces estuvimos en una lucha con un intermediario que se negaba a darles contratos permanentes a los trabajadores que llevaban más de 3 meses trabajando. Entonces fuimos a los tribunales y fallaron a favor del sindicato, porque un trabajador que ha trabajado para un empleador durante más de 3 meses se le tiene que hacer permanente, se le tiene que dar un contrato permanente. El intermediario fue al tribunal y apeló y se echaron para atrás en la decisión y entonces el sindicato fue al Tribunal Constitucional que falló a favor de ellos de nuevo. Así, un trabajador que lleva más de 3 meses trabajando para un empleador se le tiene que dar un contrato temporal no a través del intermediario, sino del empleador final. Esta victoria llegó después de haber hecho muchas manifestaciones y peticiones contra la conducta de los intermediarios, de las empresas intermediarias que querían seguir dando trabajos de duración determinada y que querían renovarlos y renovarlos, pero el Tribunal Constitucional pues no estuvo de acuerdo. Por ello decretó que después de 3 meses, si ese empleado en particular llevaba 3 meses y tendría que ser empleado por el empleador final. Bien, como les digo, esto fue resultado de muchas manifestaciones y peticiones. El otro caso que les quería comentar fue de mi país y de mi sindicato en Zimbabue, que se llama Zibawa. El banco estaba introduciendo contratos atípicos y el trabajo que habían estado realizando trabajadores con un contrato habitual
de pronto se estaba convirtiendo a algo que ellos llamaban voluntarios o se le asignaba a trabajadores independientes, a contratistas. Y esto de los voluntarios no lo habíamos oído nunca en mi país. No eran parte del sindicato. Y lo que queríamos como sindicato era evitar que este cáncer se extendiera entre otros trabajadores, entre otros puestos de trabajo en el sector. Cuando presentamos la denuncia, todos los contratos atípicos se convirtieron inmediatamente en contratos fijos, con salarios correctos. Se suponía que estos trabajadores ya de pronto al unirse al sindicato tendrían el derecho a disfrutar del mismo salario que los otros trabajadores permanentes. Este logro fue gracias a nuestra intervención. Los sindicatos tienen que ofrecerse para darle ayuda a los trabajadores precarios, aunque no sean miembros del sindicato. Creo que esa es una buena manera de ayudar y evitar que se siga extendiendo el trabajo precario. Porque los sindicatos están ahí para usar su poder de negociación colectiva. Gracias. Muchas gracias, Tiri. Este mensaje es muy potente porque los sindicatos podemos luchar y ser la voz de los que no tienen voz. Creo que esto es parte de la solidaridad y de lo que hacemos. Y muestra que efectivamente tenemos maneras de luchar contra esta precariedad y de ponerle fin a los ciclos que afectan a tantos trabajadores. Muchas gracias por compartir este ejemplo. Tenemos ahora otro ejemplo. Ahora vamos a pasar a las Américas. Tenemos a alguien muy especial de Perú, Paola, que nos acompaña el día de hoy y que trabaja en el sector de los cuidados. Paola nos va a compartir otro ejemplo de lo que está haciendo su sindicato contra el trabajo precario. Paola, adelante. Sí, compañeros, voy a compartir un pequeño video con ustedes. Oh, bueno. Ok. Ok, ahora sí. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Ok, bueno, entonces este ha sido un pequeño resumen de lo que es la situación laboral aquí en Perú. Como sabrán, en este momento los servicios de salud en toda América se han visto afectados respecto al incremento de los casos COVID, en especial en nuestro país, a causa de la falta de personal de salud y de EPPs y óptimas condiciones laborales, lo que se engloba en una sola palabra como precarización laboral. Asimismo, respecto a la legislación laboral peruana, contamos nosotros con diversas modalidades de contratación, dentro de las cuales se encuentran los contratos administrativos de servicios, que son los CAS, y los contratos de servicios tercerizados. El personal de salud, aún hasta la actualidad,
viene prestando servicios bajo estas modalidades, una más perversa que otra, obligando al trabajador, en el caso del personal tercerizado, a asumir en caso de enfermedad el costo de su recuperación y todo lo que ello implica. Es por este motivo que ante este escenario tan complejo, los sindicatos se han visto en la necesidad de realizar protestas de manera coordinada, respetando el distanciamiento social fuera de los centros hospitalarios, exigiendo la eliminación de los contratos bajo la modalidad de terceros, así como los beneficios de atención médica para todos los trabajadores sin excepción. Si bien es cierto, la mayoría de los trabajadores que se encontraban contratados bajo modalidad de terceros han sido contratados ahora bajo el régimen laboral CAS, aún se mantiene en menor proporción personal bajo este régimen. Asimismo, dentro de los objetivos que tiene planteado la FEDCUT, siempre ha sido la eliminación de los contratos CAS, lo cual ante este escenario de pandemia y por falta de recursos humanos, se ha tenido que dejar pendiente, pese a haber logrado avances significativos como la Ley de Incorporación de los CAS al régimen de la actividad privada, los 728. También se ha logrado, mediante las acciones en el Congreso de la República, la ley que incorpora la enfermedad causada por el COVID dentro del listado de enfermedades profesionales de los servidores de la salud, lo cual les brinda un respaldo a los trabajadores para asegurar compensación, rehabilitación y servicios curativos en caso de verse infectados. Además de exigir la distribución oportuna de EPPs para todo el personal y condiciones laborales que involucran la adaptación de espacios de atención adecuados con los requerimientos necesarios que exigen para evitar la exposición del personal que se encuentra en primera línea, más aún ante el incremento de contagios de compañeros en el desempeño de sus funciones. Asimismo, ante este escenario de pandemia, hemos sabido adaptarnos y hacer uso de las tecnologías de información para poder llevar a cabo reuniones virtuales y asegurar la participación y comunicación oportuna con todos los afiliados, contando con el apoyo a nivel nacional desde todas las bases, sobre todo a los trabajadores jóvenes, siendo nosotros la fuerza laboral que se encuentra haciendo frente ante esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Yo quiero añadir algo que muchos quizá no sepan. Paola es miembro de nuestro programa de mentoría en las Américas. Es un programa que justo acabamos de lanzar y está haciendo un trabajo ingente. Está consiguiendo que se reúnan los grupos de juventud de los sindicatos. O sea, que está aquí hoy hablando en nombre de su sindicato y han hecho un trabajo excelente en la protección de los trabajadores de los cuidados en el Perú, que han sido además muy afectados por la pandemia. Así que muchas gracias, Paola, y enhorabuena por el trabajo excelente que estáis haciendo. Estamos deseando seguir apoyándoos y el trabajo de todos los jóvenes que están haciendo. Bien, pues hemos escuchado las Américas, hemos escuchado África. Vamos a pasar a Pátrima, que nos va a hablar de Asia. ¿Tienes algunas mejores prácticas que compartir con nosotros? Muchas gracias, compañera Marta. Estamos preocupados y con razón sobre los derechos sindicales de los trabajadores en el sector informal. Para luchar contra esto, los sindicatos pueden, en primer lugar, conseguir que tengan acceso a las prestaciones por parte de los empleadores y después por parte de los gobiernos intentar conseguir que se enmienden las leyes para que se incluyan también a los trabajadores precarios. Con lo cual ahora estamos haciendo presión y estamos cabildeando también ante los gobiernos para que apliquen estas leyes laborales y las cambien. En cuanto a las intervenciones ante los empleadores, pues tenemos buenas noticias. Hemos conseguido en Nepal que se incluya en los derechos sindicales también para los trabajadores de la economía informal. Por otro lado, hay regímenes de prestaciones que se extienden también a los trabajadores del sector informal. Estas son buenas prácticas del Nepal. Pensamos que esto es bueno para la paz laboral en la que nosotros creemos. Pensamos que es bueno para los empleadores y para los sindicatos. Pero también
los procesos para resolver los conflictos ha mejorado considerablemente y ha contribuido a que el movimiento sindical sea más sólido, lo cual ha hecho que aumente la productividad de las empresas, de los empleadores. Con lo cual, pues bueno, este es uno de nuestros principales argumentos, es que una fuerza de una mano de obra organizada y contenta es más productiva. Ahora, en el sector formal hay buenas prácticas, sí, pero en el sector informal no hay ejemplos de estas características porque son trabajadores que están sumamente explotados. Llevamos un tiempo ya cabildeando, estamos intentando pues, movilizar a la gente también del sector informal. Ahora vamos a hacer más negociaciones sectoriales, de tal manera que se pueda organizar también a los trabajadores del sector informal, para que sus problemas también tengan un altavoz. Esto es lo que hemos estado haciendo por ahora. Creo que todavía nos queda mucho por hacer. Tenemos que organizar a más personas en nuestro movimiento. Pero bueno, por ahora aquí es donde estamos. Eso era todo lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Patrima. Owen, te toca a ti. No sé cómo vas a hacer para intervenir después de esta gente. Pues sí, va a ser difícil, la verdad. Voy a hacerlo lo mejor que pueda. Nosotros tenemos algunos ejemplos de mejores prácticas, aunque son enfoques muy distintos que se podrían tomar. En primer lugar, el enfoque legislativo. Pues presionar a los gobiernos y a los partidos para que se aprueben leyes que protejan a los trabajadores precarios. Nosotros tenemos un ejemplo de nuestro propio sindicato. Mandate consiguió que se aprobara una ley en el Parlamento precisamente sobre distintas formas de trabajo. Básicamente lo que dice es que si uno pide más horas de trabajo, te los tienen que dar. Hay unos 12 meses. O sea, si has trabajado más horas de las que pone en tu contrato, tienen que ponerlo en tu contrato pasados 12 meses. Esto para nosotros fue una gran victoria. Todavía hay que defenderlo ante los tribunales. Algunos empleadores se niegan a aplicar esta ley. Así que probablemente en los próximos 6 meses tengamos que ir a los tribunales para que se aplique esta ley. Pero bueno, esto fue un buen ejemplo. Otro ejemplo que quisiera plantear es pues bueno, la situación que se está planteando ahora, donde, por ejemplo, el sector minorista está sufriendo mucho. Por ejemplo, hay una marca que tenía 11 tiendas y ha decidido aprovecharse de la situación de la COVID para cerrar 11 tiendas. Esto ha hecho que 15.000 personas se queden en la calle sin ningún tipo de prestación ni de compensación de desempleo. Con lo cual los trabajadores fueron a la huelga, han hecho piquetes en las tiendas, llevan ya más de 100 días haciéndolo y lo único que piden es que bueno, que cuando si les van a echar, que por lo menos lo hagan en condiciones dignas, lo cual no es mucho pedir para una multinacional que además tiene muchos beneficios. 100 días de piquetes. Imagínense los esfuerzos que están haciendo los empleadores para no darles a los trabajadores lo que se supone que tienen que recibir. Imagínense lo que harán los jefes si les pidiéramos más. Pero nosotros podemos vencer al trabajo precario, podemos acabar con esta espiral descendente de malas condiciones. Así que bueno, yo solo quiero acabar diciendo poder para los trabajadores. Gracias, Owen. Yo creo que con estos buenos ejemplos nos encaminamos bien hacia el final de nuestra sesión. Creo que es un mensaje bastante potente para todos nosotros y es que juntos somos muchos más fuertes y juntos podemos luchar contra esto y juntos podemos crear mejores condiciones de trabajo para los jóvenes en todo el mundo. Lo acabamos de ver de los informes de las regiones, pero también de la OIT. La pandemia de COVID-19 está teniendo unas consecuencias enormes en el empleo, está afectando a millones de trabajadores en todo el mundo
y ha tenido como consecuencia una caída significativa del empleo y ha supuesto una pérdida importante de puestos de trabajo. El problema es que ahora que los países están peleándose por retomar un poco las actividades, ahora que los empleadores se ponen en marcha, pues quieren compensar las pérdidas. Pero ¿de dónde lo van a sacar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Va a aumentar la precariedad laboral a medida que aumentan estas medidas? El mensaje de los sindicatos tiene que ser muy claro. Tenemos el poder para asegurarnos de que las políticas que se adoptan son políticas que incluyen a los trabajadores jóvenes, a los grupos vulnerables, a las mujeres, los trabajadores migrantes, todos aquellos que han sido despedidos o que tienen peores condiciones por su situación. Y solo si trabajamos juntos conseguiremos cambiar las cosas. Ahora que estamos entrando en una nueva normalidad, tenemos que asegurarnos de que todos esos procesos cuentan con nosotros, formemos parte de esos debates, de la toma de decisiones, de la elaboración de políticas. Estemos en las negociaciones porque si no nos dejarán atrás. Y el proceso de recuperación además va a ser muy largo. Y además seguirá teniendo repercusiones de dimensiones enormes en los jóvenes. Quiero dar las gracias a todos por haber venido, por supuesto a los expertos que se han tomado la molestia y el tiempo de estar con nosotros, compartir sus ideas, sus mejores prácticas. A todos ustedes por hacer huequito. Yo sé que para algunos es muy tarde por la noche, para otros es muy temprano por la mañana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por apoyarnos en estos webinarios que hemos estado haciendo para vosotros, para ustedes, para poder hablar de los distintos temas y sobre todo para concienciar en torno a los trabajadores jóvenes. Tenemos que alzar la voz. Ha llegado la hora de estar a la altura de las dificultades que tenemos ante nosotros. Tenemos que trabajar juntos para el mundo que queremos crear. Así que dicho esto, por favor no olviden seguirnos en las redes sociales y si tienen cualquier pregunta, no tengan ningún apuro en hacérnoslas llegar. Vamos a poner a disposición las diapositivas, van a estar en nuestra página de Facebook, en el enlace de Dropbox que acabamos de poner aquí en la cajita del chat también está disponible. Y para cualquier pregunta o cualquiera que quiera seguir en contacto, pues ya saben dónde estamos. Así que muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a nuestros fabulosos intérpretes, dice muy amablemente Marta, que se toma la molestia de intentar entender todo lo que decimos y, por supuesto, todos los que están entre bambalinas y que hacen que esto sea posible. Aquellos que se ocupan de los problemas técnicos, también muchísimas gracias. Gracias, Ru, por estar aquí hoy con nosotros. Esperamos seguir en un contacto estrecho con vosotros, con la OIT. Y pues bueno, siempre que podamos echar una mano y seguir contribuyendo, por favor no duden en pedirnos lo que sea. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que han estado siguiéndonos. Espero que hayan gozado de esta serie de webinarios y si tienen cualquier sugerencia o cualquier idea, háganosla llegar. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen fin del día, un día estupendo, un buen principio del día. Buenos días a todos. Gracias. Thank you, Marta. Goodbye, everybody.